Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos. Hoy traemos un tema muy interesante, la gentrificación y pues si ahí vamos a definir si es positiva o si es negativa. Usted denos su opinión en un momento más. Recordarle que además de transmitir a través de la frecuencia modulada, nos puede encontrar, por supuesto, a través de todas las plataformas de podcast y escuchar de manera retroactiva esta información que le traemos con mucho gusto con el objetivo de que usted viva de las rentas. Me acompañan mis queridos socios coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, y pues siempre con el afán, Pablo, Eduardo, de darle a nuestra comunidad, a nuestros radioescuchas, pues esta información muy relevante. Y hoy traemos, Pablo, Eduardo, pues este tema, un tema muy interesante el día de hoy, la gentrificación, que muchos la ven positiva, muchos la ven negativa. No sé qué opina nuestra audiencia. Ojalá que pueda dejarnos sus comentarios. Recuerde que nos encuentra en todos lados como Vive de las Rentas, Facebook, Twitter, Instagram. Pero lo más importante es que entendamos que la gentrificación pues es este fenómeno social en el que se mueven, en el que se van moviendo las personas que vivían en una comunidad, se mueven a otra zona. ¿Por qué? Porque la zona va creciendo de precio. ¿Y por qué crece de precio? Porque se pone de moda, porque la gente quiere vivir en ciertos lugares de la ciudad, precisamente por esa moda y precisamente por todo lo que hay alrededor, ¿no? Por los restaurantes, la seguridad tiene que ver, por supuesto, y entonces se genera este desplazamiento porque, pues obviamente, las personas que vivían o tenían muchos años viviendo en tal zona, pues ahora ya no pueden pagar lo que cuesta la zona, porque la gentrificación es sinónimo de que va subiendo el precio. Ejemplos, Pablo, Eduardo, pues lo hemos escuchado mucho, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México, en la colonia Roma, en la colonia Condesa. Incluso ya las autoridades, el gobierno de la Ciudad de México ha dicho que va a tomar acciones, aunque no ha dicho cuáles, y sobre todo pues veo difícil que pueda tomar acciones porque al final es propiedad privada y obviamente los dueños de departamentos, de casas, pues están aumentando cada año el precio de las rentas. Las personas que tenían muchos años pagando 10, 15 mil pesos y un aumento pues módico, digamos, anualmente, pues ahora se encuentran con que de repente le subieron la renta al doble. Y es que el propietario se dio cuenta que si renta, por ejemplo, por plataformas vacacionales, plataformas como Airbnb, pues bueno, podría generar muchísimo más ingresos. Entonces, es ahí donde el que ha vivido ahí tradicionalmente durante muchos años tiene que desplazarse, tiene que moverse a otra colonia pues más barata, otra colonia que tenga las rentas que solía pagar. Y en el ejemplo que ponía yo de esta gentrificación que se ha dado en la colonia Condesa y en la colonia Roma, pues bueno, está el ejemplo de la colonia Doctores, que por cierto era una colonia pues que pocos querían vivir, una colonia con mucha inseguridad y que ahora pues con esta gentrificación ha venido a recuperarse y también por supuesto ha subido de precio las rentas y también el valor de los inmuebles. Y estos ejemplos se dan de gentrificación pues obviamente cuando llega por ejemplo una nueva plaza comercial, un nuevo centro comercial a una zona, hace que todo el mundo quiera vivir cerca de ahí, o cuando se inauguran nuevas vialidades, pero puede pasar al contrario, ¿no? También. Entonces, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, muchos defienden la gentrificación. Yo creo que es algo natural que se da y que se ha dado históricamente en todas las ciudades, pero Pablo, tú eres el geógrafo, el antropólogo, digamos, y bueno, Eduardo también, no sé qué opinión tengan respecto a si es bueno o malo. A mí me parece que es bueno y claro, hay quien dice que es malo porque la gente tiene que salir de donde ha vivido toda la vida, ¿no? Sí, hola Luis, Eduardo, buena tarde. Pues es un tema muy interesante, algo polémico, porque se ha ido cargando de ciertos estereotipos este término de gentrificación, pero pues es un concepto que engloba varias tendencias en renovación de centros urbanos y bueno, que hoy en día ya se ha ido popularizando el término. Antes era un término un poquito técnico que se usaba en urbanismo, en sociología, y básicamente define. Gentrificación es el cambio de usos en una zona y el reemplazo poblacional
sobre todo en zonas céntricas que se han ido regenerando de unas clases sociales, digamos, medias bajas a unas medias altas, ¿no? Y entonces esa es la parte de polémica en el proceso, pero pues trae muchas cosas positivas. Está asociado a otros procesos que en geografía urbana se conocen como recentrificación de las ciudades, ¿no? Las ciudades, desde que llegó el automóvil en los años 40, en todo el mundo, la ciudad industrial, se han ido dispersando, ¿no? Es el sprawl o la dispersión urbana hacia las periferias y llegó a un límite, que normalmente ese límite siempre está determinado por una hora de desplazamiento. Las ciudades mexicanas, por ejemplo, a partir del año 2000, con toda esta expansión de Infonavit, pues se fueron demasiado lejos estos grandes desarrollos y ha habido un redescubrimiento de los centros de las ciudades. También ha pasado en Estados Unidos, que es la ciudad del automóvil por antonomasia, donde la gente ya se hartó de estar una hora y media en la autopista. Hace poco estuvimos los tres en Houston y se tarda, yo creo que más de una hora y pico en cruzar, en llegar de la periferia al centro. Pero entonces los centros se han ido cruzar la ciudad revalorizando. hasta 3 horas. Exacto. Los centros se han ido revalorizando también por la subida del costo del transporte y de la gasolina. Y los ayuntamientos y los gobiernos se han dado cuenta que en los centros de las ciudades pues tiene ya mucha infraestructura, todo el drenaje, iluminación, transporte, todo eso ya está ahí, las calles, no hace falta construir más. Entonces, una especie de reciclaje. Entonces, esa es la parte buena, donde se puede reciclar grandes partes de la ciudad que son muy céntricas y donde la gente no quería vivir precisamente porque estaban deterioradas, porque son inseguras, porque a lo mejor está mezclado industrial con habitacional. Eso pasó mucho en las ciudades industriales de Estados Unidos, en Inglaterra, todas esas zonas donde la industria, en Manchester, Liverpool, todos estos sitios, pues ya cerró en los años 70 y se han quedado zonas enormes de industria que originalmente estaban en las afueras de las ciudades, pero que quedó dentro, ¿no? Esto pasa mucho en muchas ciudades de México. En la Ciudad de México, por ejemplo, toda esa zona de Polanco, donde está la zona Carso, y ahí todavía hay vías del tren. Entonces, todos esos intersticios urbanos se van reutilizando. Entonces, tiene todo ese lado de volver al centro de las ciudades, de regenerar edificios abandonados, y obviamente, pues hay gente que vive. ¿Por qué son las rentas bajas ahí? Porque hay vecindades, porque hay edificios donde el propietario no ha invertido nada en 50 años. Entonces, tienen muchos problemas de carencias básicos y algunos ayuntamientos pues, han ayudado a regenerar esos edificios, a mejorar los servicios, y eso obviamente atrae a gente de mejor nivel. Normalmente empieza ese proceso de gentrificación por los pioneros, que suelen ser artistas, la comunidad gay, por ejemplo, o gente que es más pionera, que se mete en sitios baratos porque renta. Por ejemplo, eso ha pasado en Berlín, también en muchas zonas del este de Londres, donde son sitios baratos de renta, donde puedes tener tu estudio, tu taller, y empiezan los bares, empiezan los cafés, los galerías, cosas así, y se empieza a generar un ambiente que da más confianza a otro tipo de gente para venir. Entonces, bueno, pues tiene los dos lados. Esta gentrificación en general yo creo que es muy positivo porque recicla las ciudades, vuelve a poner en protagonismo el espacio público, la ciudad de los 15 minutos que dices tú siempre, Luis. Y bueno, ya, les dejo la palabra, pero es un tema que me apasiona porque yo creo que está demasiado cargado de connotaciones negativas, pero tiene muchísimas más aportaciones positivas el proceso de regeneración de centros urbanos. Pero es que además tiene, pues esta regeneración de la que hablas, Pablo, pues es positiva porque tiene que ver incluso con la infraestructura urbana, ¿no? Los mismos, es como el efecto de ventanas rotas, Eduardo, que vemos en Medellín, sí es el efecto que se denomina de la ventana rota, pero en sentido contrario, ¿no? Cuando la gente empieza a arreglar su zona, empieza a arreglar su casa, empieza a pintarla, pues los demás empiezan a adoptar esa conducta e incluso el gobierno se ve forzado a hacer mejoras urbanas, ¿no? Entonces, pues yo lo veo positivo y claro, habrá quien me diga, no, es que es negativo porque mi familia, mi padre tuvo que moverse a vivir a otro lado. Bueno, yo lo vería como negocio, ¿no? Si lo vemos en la estricta óptica de negocios, si yo estuviera en medio de esa gentrificación, pues a lo mejor me va a resultar muy caro vivir ahí. Pero claro que si soy dueño, en lugar de vender, lo que debería hacer es rentar, sacarle provecho e irme a vivir a otro lado que me cueste menos, ¿no? Pero Eduardo Aguilera, ¿qué opinas tú? ¿Bueno o malo? Hola, ¿cómo están? Entonces, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Qué bueno. Miren, pues yo justamente a mí me apasiona porque últimamente han satanizado este término y yo creo que es falta de entendimiento, ¿no? O sea, yo solo le veo aspectos positivos, como dices, Luis.
la gente había estado en barrios donde habían terrenos abandonados, donde había delincuencia, donde las propiedades habían perdido valor. Y estos procesos justamente hacen el efecto contrario, se vuelve un lugar mucho más seguro, mucho más apetecido, y las propiedades aumentan de valor. Esto no puede ser malo en ningún sentido, porque justo la gente originaria que tenía ahí su pedazo de tierra, sus ladrillos, que habían perdido todo el valor del mundo, ahora tienen un valor totalmente diferente. Ya, y ahí existen las dos posibilidades. O lo rento, me voy a vivir a otro lado, pero ¿por qué? Porque me conviene, o lo vendo y eso me alcanza para comprar varias cosas mucho más grandes en otro lado. Entonces, creo que en ese sentido no hay un efecto adverso y creo que es el proceso natural de crecimiento de las ciudades, bueno, este crecimiento hacia el centro, ¿no? Que tiene que ver también con la posibilidad de verticalización o la necesidad de verticalización que permite que estas zonas que se han ido vaciando ahora se vuelvan a densificar y con estas nuevas amenidades, parques, cuestiones culturales, pues se vuelve un ambiente social mucho más rico, mucho más seguro, mucho más enriquecedor y que atrae además en un efecto secundario, digamos, al turismo, que el turismo es una derrama económica muy beneficiosa para cualquier ciudad. Entonces, la verdad es que yo no le veo un punto malo. Yo estoy a favor de que estos procesos se den cada vez con más intensidad y que sean promovidos por el mismo gobierno. No sé qué piensas, Luis. Sí, pero al revés, yo creo que el gobierno lo que está viendo es el derecho humano, como le llaman hoy en el discurso que tiene, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal, y yo también considero que es un derecho humano el derecho a la propiedad, sin duda lo es, pero caramba, pues hay que entender que también hay distintas zonas, distintos precios, y pues evidentemente no podemos llevar a vivir a una persona que tiene un monto para comprar una casa de interés social, a lo mejor tienes 700,000 pesos, 1,000,000 de pesos, pues no va a encontrar una propiedad así en Polanco o en La Condesa, ¿no? Entonces, creo que es como necear un poco, por decirlo de alguna forma, pues este discurso del gobierno en el que dice que va a tomar acción, que va a prohibir, por ejemplo, las rentas a través de plataformas como Airbnb, porque pues es sabido que si rentas por día, como lo decimos aquí siempre, si rentas por noche, si rentas amueblado, pues obviamente aumenta la rentabilidad, pero no solamente en las zonas que están teniendo esta gentrificación, en cualquier lugar, tú amueblas tu propiedad y la rentas por plataformas, claro que va a aumentar la rentabilidad, va a aumentar la renta. Entonces, lo que dice el gobierno es que quiere prohibir o quiere regular el número de unidades que se renten a través de estas plataformas para que las personas puedan seguir rentando de manera tradicional. Al final, yo creo que esto sería un atentado contra la propiedad privada, porque jurídicamente, cuando eres dueño de tu propiedad, puedes hacer lo que quieras mientras seas dueño, pues rentarla por habitación, pues rentarla con muebles o por día o por noche. Al final es tu decisión y ese es, digamos, que el libre albedrío que te da la propiedad privada en México y en el mundo. Entonces, me parece grave que el gobierno, en este caso la Ciudad de México, esté buscando regular algo irregulable. Digo, en otros países ya y en otras ciudades se regula Airbnb, eso sí, pero la gentrificación es algo que no se puede evitar. Y pues yo creo que al contrario, ¿no? Pues yo como gobierno lo que haría sería adoptar medidas para ayudar a las personas que están siendo desplazadas. Porque otra vez, como lo dije al principio, creo que para que lo entendamos bien, gentrificación es sinónimo de desplazamiento. Y pues bueno, estas personas que se están desplazando, que se tienen que desplazar es porque ya no pueden pagar la zona, ya no pueden vivir en la zona, es muy caro todo. Bueno, pues simplemente se van a otro lado y quizá también lo que se pierde de vista es que pues todas las colonias aledañas a donde se da la gentrificación, pues también se gentrifican, también suben de valor, en fin, pasa en todas las ciudades y es Pero también muy estacional, ¿eh? sí, Luis, pero yo no lo veo como un desplazamiento. O sea, hay un fenómeno migratorio, sí, como efecto, pero yo creo que el enfoque que le deberíamos dar es cómo esa derrama beneficia a todos los que vivirán ahí en las zonas cercanas. Y les platico el caso de Medellín y estas partes de los cerros que eran como favelas,
y en donde empiezan a hacer obra La pública Comuna para 30 se llama, comunicar. ¿no? Exacto. Y entonces hacen estas escaleras eléctricas que acercan a la gente a las zonas urbanas, al metro, pero también a la gente de la ciudad para subir allá y se vuelven verdaderos recorridos artísticos. La gente se empieza a expresar y todo ese turismo que es atraído, evidentemente, genera un cambio de seguridad. La gente, en lugar de delinquir, se dedica a promover, a comerciar, a tener arte. Y entonces es un círculo virtuoso, no lo veo como algo malo y algo de desplazamiento, sino algo que trae riqueza a las personas que viven ahí y que lo pueden aprovechar. Algunos lo aprovechan moviéndose a otro lugar, a otros lo aprovechan vendiendo a la gente nueva que llega ahí. Entonces yo lo veo como promover la derrama económica que puede generar mejores condiciones de vida para todos. No es un tema de exclusión. Creo que ese es el enfoque que le deberíamos dar. No sé qué Sí, opinas, y Pablo. ahí, bueno, es que se mezclan muchas cosas, ¿no? Un tema que hemos hablado mucho en este programa es la escasez de vivienda en general. El mercado de vivienda, pues al final es un mercado de oferta y demanda, pero tiene la restricción de que el espacio no es igual, ¿no? No es lo mismo una zona que otra, una calle que otra. Entonces, lo que reflejan la parte negativa de la crítica a la gentrificación es que básicamente no hay vivienda asequible, pero porque no hay vivienda. Entonces, los desarrolladores, obviamente, para hacer viables ciertos proyectos, aunque sean de remodelación, pues tienen que atraer ciertas rentas o ciertos precios de venta. Pero si los ayuntamientos, por ejemplo, redensifican, y esto lo están haciendo algunos ayuntamientos de ciudades mexicanas donde estamos nosotros construyendo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Guadalajara, en torno a las 3 líneas de metro, ha dado densificaciones más altas. O sea, quiere decir, puedes hacer más niveles. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos en el proceso de lanzar un proyecto en el Centro Histórico de Guadalajara, y estamos ahí terminando de afinar la densidad que nos van a dar. Y al final el argumento es, bueno, nosotros queremos hacer departamentos asequibles de una recámara por 1,5 millones de pesos, o sea, eso en venta, pero también al final va a redundar que la renta sea asequible. Entonces, de una manera ordenada, el ayuntamiento puede decir, bueno, pues en este predio o en esta zona o en un desarrollo más grande me haces una parte más económica y otra parte más de mercado comercial. O sea, se puede regular y simplemente lo que tendrían que hacer las autoridades es, como ya hemos dicho muchas veces, pues desatorar predios enormes que están vacíos, desocupados, para desatorar legalmente, digo, dar incentivos para que se construyan, se desarrollan. Y si no, o sea, a mí me encanta pues viajar y a todos, a los 3 socios y comparar y ver cosas. No tienen más que ir a ciudades estancadas, como por ejemplo en La Habana, en Cuba, ¿no? Bueno, o en cualquier ciudad de Cuba, ¿no? Donde lleva estancado desde los años 50, para ver procesos, es como un laboratorio, ¿no? Es para ver procesos donde el Estado, digamos, pone una renta ficticia congelada de hace 50 años, pues obviamente ahí no se están cayendo los edificios. Esto que decía Luis, ¿no? Si tú restringes mucho el mercado de rentas, ya se está empezando a ver en algunas ciudades de Estados Unidos donde hay rent control, pues la gente no invierte y al revés quita viviendas del mercado de renta. Es lo que está empezando a pasar en España. Pusieron una moratoria provisional al final del COVID del incremento de rentas del 2% y mucha gente ha empezado a quitar ya vivienda del mercado de renta. Entonces tiene el efecto contrario. Al final reduce el mercado de vivienda en renta. Entonces, en esta parte de la gentrificación tiene un lado tan bueno, Eduardo y Luis, que me acuerdo de algunos estudios de caso clásicos en geografía. El ayuntamiento de Manchester, a finales de los 80, parece que fue, a principios de los 90, quería regenerar toda esa zona industrial del centro y lo que hizo fue, se dieron cuenta que un sector que regenera muy bien las zonas es la comunidad gay, ¿no? Porque desafortunadamente están perseguidos en muchos sitios, ¿no? Entonces, por eso este tipo de comunidades siempre busca un lugar donde puedan, tanto las minorías religiosas también hacen lo mismo, ¿no? Donde puedan ejercer su culto, en el caso de religiosos, sin que les tiren piedras, ¿no? Entonces, esta comunidad gay, más en esa época de finales de los 80, pues el alcalde de Manchester les invitó a crear bares y les dio, digamos, como edificios vacíos que había para que regeneraran una zona y fue un éxito total, de manera que en muchas otras ciudades pues se fomenta que ciertos tipos de comunidades que son más aventureras, que se metan a vivir en una fábrica, por ejemplo, pues regeneran toda una zona. Y a partir de ahí,
pues luego ya llega un desarrollo mucho más amplio, ¿no? Entonces, son como comunidades pioneras que recuperan zonas de la ciudad que, como dije, pues es muchísimo más eficiente económica y ecológicamente que redesarrollar el campo, ¿no? Desarrollar las afueras con nueva infraestructura. Súper interesante, Pablo, lo que nos comentas, y yo coincido, creo que al final pues hay mucho más de bueno, y dicen algunos que los aspectos negativos son, por ejemplo, el abandono del barrio por gente que se ha criado ahí toda la vida. Bueno, pues quizá es momento de un buen cambio y la posibilidad de la pérdida de la historia e identidad de la zona. Bueno, pues todo es así, ¿no? Toda la historia, toda la antropología, pues así funciona, se va perdiendo o es contemporánea esta identidad, esta historia, por supuesto es contemporánea, no es lo mismo cada época, y creo que es lo que pues hay que entender, y sobre todo yo creo que quienes viven en un barrio que se está gentrificando pues tienen que aprovechar y ver lo positivo. Quienes rentan y quienes no son dueños, pues bueno, sin duda serán los que pongan más pegas, los que estén en mayor desacuerdo, pero pues es tan sencillo como buscar oportunidades, porque yo les aseguro que incluso para quienes rentan, ahí hay oportunidades. Yo, por ejemplo, seguiría rentando y a lo mejor amueblaría y con permiso del dueño rentaría por Airbnb. En fin, hay un montón de formas, Pablo, Eduardo, de poder aprovechar esto. Oigan, pues estamos llegando al final de este episodio, para quienes están en radio, de este primer segmento, y es momento de recordarles que pueden pues encontrar toda esta información de manera retroactiva a través de todas las plataformas de podcast, y también de invitarlos a este entrenamiento para usted que quiere vivir de las rentas, para usted que quiere saber cómo generar mucho más ingresos en zonas de gentrificación o no. Puede entrar a uno de nuestros entrenamientos, que será el segundo que tengamos este año. La realidad es que andamos muy ocupados, pero con el ánimo de poner nuestro granito de arena. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, cuéntanos un poquito, por favor. Sí, pues el próximo entrenamiento es ya el próximo fin de semana, 22 y 23 de abril. El reto Vive de las Rentas en 90 días, un fin de semana intensivo para que empieces a vivir de las rentas en solo 90 días, con unas herramientas prácticas fantásticas. Entonces, si no has estado en el reto, entra ahora, y además se alinean las estrellas y podrías tomar este curso y el siguiente, que es el 13 y 20 de mayo, es la escalera de crecimiento perpetuo, con Ricardo Ademar y otros inversionistas expertos, para que puedas crecer de manera perpetua con hipotecas. Ricardo es el hombre de las 13 hipotecas, siempre nos preguntan mucho, y hemos desarrollado un curso en conjunto con muchísimo detalle para poder crecer a partir de ahí. Entonces podrías tomar estos dos cursos. De hecho, tenemos algún precio de promoción si entras y tomas estos dos cursos. Pues interesantísimo, Eduardo Aguilera. Para quien quiera ya nos invitó Pablo al entrenamiento, y para quien quiera invertir es importante que conozca el método Kiyosaki, que ya es posible en México. ¿Por qué, Eduardo? No, Luis, eso es algo extraordinario. Por primera vez en la vida en Vive de las Rentas hemos sacado un proyecto que puede ser hipotecable, es decir, que tú puedes apalancarte con el dinero del banco y que además está ya en operación, en entrega esta misma semana. Entonces tú das un enganche del 20% y el resto a mensualidades con una hipoteca común y corriente, pero la ventaja es que es en un desarrollo de Vive de las Rentas enfocado a alta rentabilidad en Tulum, con la mejor plusvalía y la mejor rentabilidad. Entonces prácticamente se va a pagar solo, y ese es el método Kiyosaki en México. Gracias a Vive de las Rentas es único, porque es precio de preventa, entrega inmediata, alta rentabilidad y solo con el 20% de enganche. Así que pregunten ahora, llamen a nuestros asesores, de verdad, de forma gratuita. Los asesoramos para que adquieran un excelente activo inmobiliario en Tulum, la zona de más alta plusvalía en México. Y además, Eduardo, totalmente administrado por nosotros a través de nuestra empresa soyrumi.com. Dese una vuelta, por favor, a www. Para saber más de los entrenamientos o para saber más de las inversiones, encuéntrenos en www.vivedelasrentas.com. Si quiere saber del curso, bueno, pues véngase, dele /academia. Si quiere conocer nuestros desarrollos, pues ahí los encontrará en la página, y nos encuentra también en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados como Vive de las Rentas o como Vive Rent. Importante que no deje pasar esta oportunidad. En el caso de los departamentos eran solo 58 unidades, quedan menos de 17 todavía con créditos preautorizados, créditos hipotecarios, bancarios preautorizados, y la unidad se paga sola porque usted recibirá
de nuestra administración precisamente un poquito más del costo de su hipoteca. Hemos llegado al final de este primer tramo. Si está en radio, acompáñenos. Si no, dele clic a la campanita. Continuamos. Para que escuches nuestro podcast Vive de las Rentas, el objetivo poner nuestro granito de arena para que tú también puedas vivir de las rentas. Te damos todo el know-how para que hagas tu primera inversión inmobiliaria. Escúchanos, podcast de 25 minutos. Nosotros somos Eduardo, Pablo y Luis. y crece tu IQ financiero con nosotros en el podcast de Vive de las Rentas. Fórmate con el podcast Vive de las Rentas cada sábado, 2 capítulos por 1. Totalmente sin costo el objetivo, que puedas vivir de las rentas. Acompáñanos en todas las plataformas. Seguimos en el segundo tramo o en un nuevo episodio. Si está usted en el podcast, le recordamos que estamos transmitiendo también a través de frecuencia modulada, a través del Heraldo Radio para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos. Si está usted en el radio, véngase al podcast. Estamos en todas las plataformas como Vive de las Rentas. El objetivo de este material, de esta información, es que usted viva de las rentas. Me acompañan mis queridos socios, coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. El objetivo de hoy es traerle este tema muy interesante, que es cómo invertir en el extranjero. Y es que pues cada vez más está en boga la posibilidad de pues diversificar las inversiones en distintos países. La geopolítica de este planeta pues va cambiando, va variando todos los días, todos los meses, y pues de ahí la importancia de que hoy haya ganado terreno la inversión en diferentes lugares. En la mente de muchos, ¿por qué no tener alguna inversión en euros, alguna inversión en dólares? Y todo esto es posible con empresas como la nuestra, como vivedelasrentas.com. Y pues bueno, pero vamos a hablar un poquito si no lo quieren hacer con nosotros, de cómo invertir en estos países, por ejemplo, en España o en Estados Unidos, y cómo estas inversiones, además de generarle altas rentabilidades, le pueden generar también una visa, por ejemplo, para que usted pueda vivir o trabajar, una visa inversionista, o incluso la residencia, depende del monto de la inversión. Pero Pablo, Eduardo, uno de los mitos que existe también es el hecho de que a los extranjeros, por ejemplo, en Estados Unidos o en España al menos, que son los dos países que dominamos, porque ahí tenemos la empresa Vive las Rentas también, España Vive las Rentas USA, pues a los extranjeros no se les da crédito. Es un mito totalmente también. Mito es el hecho de que un extranjero no pueda comprar una propiedad en Estados Unidos o en España. Y pues bueno, aprovecho para recordarles que podemos asesorarles para que ustedes lo hagan en nuestras oficinas en España o en Estados Unidos. Pero lo más importante es que quitemos estos mitos estos tabús. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, correcto. Es importante tener una estrategia de diversificación de países, de monedas, y esto para los inversionistas que ya son un poquito más sofisticados, pues es muy importante porque así no estás expuesto a una sola economía y también regulaciones, etcétera, que van cambiando. Entonces, sí puedes acercarte con Vive de las Rentas para invertir en Estados Unidos, en España y también ahora en Colombia. Y bueno, en nuestros edificios, o también hay otra modalidad donde podrías comprar con hipoteca, incluso aunque no sea residente, ¿no? Yo, por ejemplo, que no soy residente fiscal en España, aunque sea de nacionalidad española, pues tengo que solicitar hipotecas con mis ingresos desde México y sí se puede. Es un proceso, digamos, igual que una hipoteca para nacionales. El aforo a lo mejor es un poquito más bajo, pero imagínate si puedes, de repente eso también te abre la capacidad de crédito, ¿no? Si tu crédito en México ya está topado, porque ya utilizaste toda tu capacidad de crédito, puedes empezar de cero en otros países. Y también está el tema de la Golden Visa, que ahora en España está en 500.000 euros. Si inviertes 500.000 euros o más en propiedades, puedes tener automáticamente una visa de residencia perpetua para ti y para tu familia. En Estados Unidos no es a través de inversión inmobiliaria sola, pero también a través de una inversión activa. Hay muchas opciones. Y aquí quiero recordar, Eduardo, Luis, ¿se acuerdan en aquella casa que nos quedamos en Valencia, que es de un inversionista del grupo de nuestro socio allá, de Armando Hernández, un inversionista turco? Y él compró la casa precisamente para entrar en el tema de la Golden Visa, pero en esos años, desde que tiene la casa, la lira turca se devaluó a la mitad respecto al euro. Entonces, imagínate, para un empresario turco, coloca su dinero en sus 500.000 euros en España
y es como si hubiera duplicado el dinero respecto a su moneda local, ¿no? De la lira. Eso es un ejemplo muy bueno de cómo la diversificación en inmuebles no solamente te da visados, sino que te protege de ese tipo de devaluaciones y de fluctuaciones drásticas. Si yo pienso cómo empezamos nosotros, y yo creo que eso es lo que le pasa a la mayoría, te da miedo, ¿no? El desconocer algo te da miedo y en pensar en invertir fuera de tu país, dices, no es el momento, no sé cómo, debe ser algo muy complicado. Y ahí te quedas, ¿no? Como en esa idea cuando nosotros empezábamos a expandirnos, alguna vez reflexionábamos y decíamos, bueno, ¿valdrá la pena salir de nuestro área de confort y tal y expandirnos? Y la verdad es que todo todo nuevo aprendizaje implica un reto que tiene más que ver con tu emoción, porque siempre hay un camino para hacer las cosas, pero una vez que lo sabes, y eso es parte de lo que nos caracteriza como Vive las Rentas, es compartirlo con otros. Es decir, yo los invitaría, anímense. La verdad es que hay varias alternativas para invertir fuera de tu país. Hay oportunidades muy buenas, unas más conservadoras en lugares más consolidados, obviamente, como Estados Unidos o cualquier país de Europa, y algunas más aventuradas que probablemente rebasen el límite de mi aventura como inversionista, pero por ejemplo, Luis, nos has contado de grandes inversiones en Venezuela, en donde han invertido en bienes raíces que ahora es algo muy barato, que por supuesto es totalmente especulativo y riesgoso y demás, pero que probablemente en unos años tras estabilizarse el asunto vayan a ganar mucho dinero, ¿no, Luis? ¿Tú Sí, conocías un correcto. caso cercano? Sí, cómo no. Gente que ha comprado, por ejemplo, ahí en lechería. Yo personalmente he pedido informes ahí en una zona turística con casas que deberían de costar 3 o 4 millones de dólares y que valen 100,000, 200,000 dólares. Bueno, valían hace un año y medio, hace 2 años. Ahora ya ha subido el precio, ya está subiendo un poco más a por ahí 1 millón, pero lo mismo pasa en La Habana. Hablaba Pablo en el episodio anterior un poco de pues esta ciudad cubana. Y personalmente, por ejemplo, invertí con nuestro socio Armando Hernández de viaje el año pasado en Batumi, en Georgia, que es un país que está pegadito, bueno, hace frontera con Rusia, por supuesto, y está obviamente en el ojo del huracán, porque pues podría ser en un momento dado que este país pudiera ser invadido a lo mejor por Rusia, como lo fue Ucrania. Digo, la coyuntura internacional siempre es impredecible y eso hace que muchos no quisieran invertir ahí. Pero por otro lado, Batumi es una zona, por ejemplo, que está resurgiendo, más bien está surgiendo y le llaman el Dubái de esa zona, muy cerca de, por supuesto, Rusia, muy cerca también de países árabes que tienen mucho dinero, un país donde sí está permitido, por ejemplo, el juego, los juegos de azar, le llaman también Las Vegas de aquella zona. Y bueno, pues es una especulación tremenda porque obviamente no sabemos si va a darse o no va a darse, si siguen las guerras en esa zona. Y sin embargo, invertimos por ahí en un par de departamentos con Armando porque los precios son muy baratos, ¿no? 50,000 dólares un departamento con frente al mar, en un edificio con un diseño arquitectónico tremendamente lindo, además financiamiento local. Entonces, bueno, tomamos el riesgo, obviamente totalmente especulativo, porque a lo mejor esa inversión puede quedarse ahí parada por años, o si despega, como esperamos que despegue en 2 o 3 años esa zona, pero sobre todo ante que eventualmente termine la guerra entre Rusia y Ucrania, pues esa zona va a despegar tremendamente. Entonces, si eso sucede, pues el precio se puede ir al cuádruple o al quíntuple. Entonces, claro que hay que invertir, pero bueno, esto es totalmente especulativo, pero quien quiere invertir en países estables, Estados Unidos me parece que es uno de los países más estables del mundo, y por lo menos económica y financieramente, aunque hay quien habla del colapso y tal, pero pues bueno, además la vecindad que tenemos con ese país, la cercanía que tenemos con el nuestro, pues creo que también lo hace muy atractivo para la inversión. España, pues el hecho de que se hable español y que también toda la cercanía que tenemos con España y también rentabilidades en euros que pues ahí nosotros tenemos ya varios edificios de la empresa tanto en Estados Unidos como en España y sabemos, Pablo Eduardo, que eventualmente pues el euro va a recuperar ese terreno que perdió durante la pandemia, ¿no? Y va a sobrepasar sin duda pues la barrera de igualdad que tiene más o menos hoy
con el dólar americano, y pues ahí vamos a tener algún beneficio. Pero España, que tiene una estabilidad también económica interesante, que está resurgiendo después de tantos años de no tener esta estabilidad. Hoy, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional prevé que solamente España crezca al 1.8% este 2023 y va a empujar a toda la zona euro, fíjate. Entonces, sin duda es un país que está recibiendo además migración positiva, porque digo, no estoy diciendo que la migración sea negativa o positiva, eso lo dirán los expertos, pero me refiero a que está recibiendo muchos migrantes como este turco el que hablabas, Pablo Mateos, gente que está invirtiendo en la Golden Visa, que por ejemplo Portugal acaba de cancelar ya las Golden Visa porque se estaban acabando las propiedades en Portugal. Fíjate, entonces es una migración sana porque es gente que está invirtiendo y llega a comprar una propiedad para invertir. Entonces en Portugal las cancelan porque se están acabando las propiedades. Que hay que hacer? Construir más en Portugal, ya están los desarrolladores haciéndolo, pero en España está pasando lo mismo, están llegando muchos migrantes de todas las nacionalidades, árabes, turcos, etcétera, están llegando a comprar, a vivir, a invertir en estos países que son pues también políticamente más estables, aunque en todos lados se cuecen habas. Pero en fin, estos son algunos porqués, por qué invertir en España, por qué invertir en Estados Unidos. Los rendimientos son muy buenos, usted lo puede hacer y recordar que no necesita ninguna visa especial para que le den un crédito, no necesita tampoco tener un número de seguridad social, por ejemplo, o una identificación del país. Hablo de España y de Estados Unidos, y bueno, lo mismo me pasó en Georgia, o en Colombia, igual no necesita usted. Bueno, yo creo que en Colombia quizá un poco más de investigación, fíjense nada más que ironías, pero realmente, por lo menos en Estados Unidos, en España, no requiere mayor tema más que solicitarlo, su pasaporte. En Estados Unidos sí, la visa, claro, la visa de turista, y de manera prácticamente inmediata puede usted calificar con cualquier banco para un crédito hipotecario. Obviamente hay que dar un enganche, a lo mejor un 20, un 30%, en España más o menos entre el 20 y el 30%. Bancos como Sabadell, Santander lo otorgan. En Estados Unidos, pues cualquier banco, hay tantos bancos en Estados Unidos, me parece que es el país de los bancos, pero prácticamente cualquiera le puede dar un crédito. En Estados Unidos también a los extranjeros se pide más o menos el 30% de enganche en su primera propiedad, pero ya que usted hace historial crediticio, ya la segunda propiedad le pueden pedir nada más el 20%. Pero aún así se puede aplicar el método Kiyosaki, porque recordar que en Estados Unidos, por ejemplo, la tasa es mucho más baja que en México, ahora mismo es del 4 o 5%, en España me parece que es del 3%, ¿no, Pablo? Ahora mismo. Y a ver si tienes el dato, Pablo Mateos. Sí, la tasa oficial de la zona euro todavía está en el 2 y pico, pero sí, las hipotecas se pueden conseguir en el 3, las hipotecas, 3, 4% o menos. Sí, y por eso sí, yo creo que el método Kiyosaki es viable más allá que en una tasa en México del 11%, a menos que sea en México con nuestros edificios, ¿no? Ahí sí se puede. Lo otro interesante en España es que hay zonas, o sea, si te sales de donde busca el inversionista latinoamericano que no sabe mucho, pues busca, si quiere comprar una propiedad en España, compra donde compra Peña Nieto, ahí en el barrio de Salamanca, en esos sitios en Madrid que son carísimos, pero te vas un poquito a las afueras o en otras ciudades, sobre todo en Valencia, y hay, bueno, nosotros lo sabemos porque hemos comprado propiedades por menos de 50.000 euros y la renta ahí es igual, porque las rentas son muy planas en todo el país. Entonces tenemos propiedades, por ejemplo, que se están rentando en 750 euros y nos costaron 50.000. Obviamente la remodelación puede ser amplia, puede ser cara, pero compra más remodelación, son a lo mejor 80, 90.000 euros y tienes unas buenas rentas. Y si quieres ya todo hecho, pues te lo podemos dar nosotros también por unos precios muy similares. Sí, yo creo que Primero, adelante, Eduardo. no, que como inversionista te tienes que preguntar, retomando lo que tú decías, Luis, tus porqués, ¿no? Hay diferentes porqués de por qué invertir fuera de tu país. Creo que uno de ellos es la diversificación de activos. Creo que eso es algo muy importante que hace que tu dinero mantenga el valor independientemente de lo que pase y los vaivenes que vengan en tu propio país. Pero hay otros porqués, ¿no? Hay algunos. Hemos tenido clientes que quieren, por ejemplo, que sus hijos estudien
en España o incluso en Valencia, pero en general en la Comunidad Económica Europea, donde si tienes la residencia, entonces pues tienes prácticamente la puerta abierta a tus hijos para que estudien donde mejor les convenga. Y en ese sentido, invertir 500,000 euros, pues resulta ser un objetivo muy interesante. Y con nosotros puedes ir invirtiendo poco a poco, no los tienes que invertir de una vez, puedes ir acumulando y cuando ya te convenga, las escrituras a tu nombre y en ese momento te ayudamos a hacer el tema de la residencia. En Estados Unidos es muy común este tema, ¿no? El querer obtener la green card, pues creo yo que el poder ir como inversionista, pues te abre un mundo de posibilidades mucho más interesantes que si vas como migrante o incluso como ilegal y vas haciendo todo este proceso por 10, 15 años. Y creo que se puede, y se puede con todo lo que enseñamos en Vive las Rentas, estos modelos en donde le generas valor a una propiedad y luego la refinancias con mayor precio, ¿no? Pablo, este tema de la escalera perpetua de crecimiento, pues lo puedes aplicar muy bien en Estados Unidos, puedes ir brincando de valor, puedes ir teniendo una buena rentabilidad y al cabo de unos años ya vas a Estados Unidos, pero ya no a ver si te la dan, sino porque ya eres inversionista, porque ya invertiste la cantidad que te requieren y ya el trato y la facilidad para entrar para una green card es mucho más sencillo. Entonces, analiza siempre cuáles son tus porqués y no te bloquees por no saber, ¿no? Y si tienes algún tema, pues hazlo con alguien de confianza. Y Vive las Rentas es una gran plataforma, es una gran comunidad internacional en donde te podemos ayudar, si eres extranjero, a invertir en México y si eres mexicano, a invertir en el extranjero. Y si de pronto quieres abrir nuevos mercados, analicemos juntos y de pronto hacemos algún negocio en conjunto, ¿no? Sí, correcto. Y además ahora puedes aprovechar, por ejemplo, que el dólar y el euro están relativamente baratos respecto al peso mexicano. Son circunstancias coyunturales porque el peso mexicano, digo más bien porque la economía mexicana tiene unas tasas de interés muy altas. La tasa de referencia del Banco de México ahora está casi en el 11%, mientras que en Europa y en Estados Unidos pues, están alrededor del 3%. Entonces eso hace que mucho dinero venga a pesos y por eso las otras monedas están más baratas. Entonces 500,000 euros, pues no es tanto, ahora mismo es menos de 10 millones de pesos, ¿no? Y entonces puedes colocarlo en un bien raíz que te da todo este tema de la Golden Visa, etcétera, y son procesos que tienes que empezar, igual que la capacidad de crédito y este proceso que enseñamos en nuestros entrenamientos en Vive de las Rentas, de cómo ir creando, cómo ir sembrando pasos. Y hay gente que dice, pues para crear capacidad de crédito necesito 2 años. Tienes que empezar, ¿no? Cambiarte en el régimen fiscal y ver cómo son los requisitos, tanto en España como en Estados Unidos, y te podemos ayudar a hacerlo y a diversificar tu patrimonio. Y pues tenemos inversionistas que lo han hecho mucho más rápido de lo que ellos pensaban. Abrir una cuenta bancaria en España, tenemos a varios a los que les hemos te empiezan a utilizar ahí, te dan una tarjeta de crédito, por ejemplo, ya puedes ir generando tu capacidad de crédito en otros países. Como yo digo, esto es genial, ¿no? Lo de utilizar capacidad de crédito en varios países, porque entre ellos, digamos, no lo suman, no suman la cantidad de los compromisos de pago en cada país, y en el fondo, al final, pues esos créditos se pagan solos con las rentas. Y esa relación renta-valor es muy positiva en España, en muchas ciudades de Estados Unidos. Entonces ven a nuestros entrenamientos para enseñarte esos conceptos que son universales y funcionan en todos los países. Y bueno, quiero finalizar diciendo a la audiencia que si les están gustando estos episodios de radio, estos podcasts, los que nos escuchan por podcast, por favor entra a tu programa de podcast, al Apple Podcast o al iTunes o Spotify, donde estés escuchando esto, y déjanos una reseña. Nos sirve mucho esa reseña. Sé honesto, di que te gusta, que no te gusta, qué te gustaría escuchar en nuestros programas y por favor reenvíaselo a otras personas a las que piensas que le puede ayudar este contenido. Adelante. ¿Qué temas quieren escuchar, por favor? Buena moción, Pablo Mateos. Oiga, y hablando de esto que hablaba Pablo,
pues invitarlos al próximo entrenamiento, que ya es el próximo fin de semana, es el segundo que tenemos este año. Cada vez hacemos menos porque pues no nos da ya la agenda, pero lo hacemos con mucho gusto, con el objetivo de poner nuestro granito de arena. Conozcan cómo vivir de las rentas. Nos vemos este 22 y 23 de abril, inicia el reto de 90 días. Más de 1,000 alumnos han salido de este reto, más de 5,000 en los anteriores, y pues el de este reto actual, el 90% de los alumnos en los 90 días logran comprar su primer inmueble y sobre todo empezar a vivir de las rentas. El objetivo es que tú empieces a vivir de las rentas. Inscríbete, pide informes. ¿Dónde? Nos encuentras en www.vivedelasrentas.com/academia y o en todas las redes sociales nos encuentras Facebook, Twitter, Instagram como Vive de las Rentas o Vive Rent. Y bueno, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues interesante para los que a lo mejor no quieren capacitarse, no quieren tomar ese entrenamiento, pero están interesados en invertir. Pues tenemos el equipo en nuestra oficina en Valencia, en España, que los puede recibir. Hemos recibido en Valencia a muchas personas, los hemos llevado con notarios, los hemos llevado justamente a invertir o a distancia también, no tienen que ir tampoco. Esto es un tabú. Hablando de estos mitos que hablamos al principio, es un mito que tengas que ir a firmar a España o que tengas que ir a firmar a Estados Unidos. Hoy a través de plataformas digitales o firmas electrónicas se puede firmar todo sin mayor problema. Las cuentas bancarias igual se abren desde México, tanto para Estados Unidos como para España. Así es de que pueden también pedir una cita, una sesión de coaching sin costo para que nuestras asesoras patrimoniales les den toda la información sobre España y sobre Estados Unidos, porque vaya que pueden invertir y recibir altas rentabilidades en euros o en dólares americanos. ¿Dónde pedir la cita? Igual en www.vivedelasrentas.com. Ahí nos encuentran, o ya lo decía yo, Facebook, Twitter, Instagram, Vive de las Rentas o Vive Rent. Eduardo Aguilera, Pablo Mateos, conclusiones, ¿por qué es importante diversificar? Sí, pues concluyendo este tema de la diversificación de monedas, de países, como tú decías, la geopolítica se va complicando. Hemos hablado en este programa del tema del nearshoring, de cómo las empresas están trayendo producción a México precisamente porque este proceso de globalización ha tenido una pequeña pausa. Pues tú también en tus inversiones puedes diversificar monedas, economías, mercados de renta, mercados regulatorios, procesos de ciudades, para que todos tus huevos no estén en la misma canasta y además puedas crecer con capacidad de crecimiento y de crédito en otros países. Y qué mejor que con una empresa global como Vive de las Rentas, donde tenemos esa filosofía de las rentas intensivas y las aplicamos en todas estas ciudades. Y ahora con nuestra alianza con Soy Rumi también vamos a crecer juntos en todos estos países. Así que si te interesa una sesión de asesoría para saber cómo podemos ayudarte en ese proceso de diversificación, por favor, contáctanos en redes sociales en vivedelasrentas.com y ven a nuestros entrenamientos el 22 y 23 de abril. Gracias, Pablo. Además, asesoría sin costo, por favor, dense una vuelta. Y lo más importante, Eduardo Aguilera, también me parece esto que decía Pablo, ¿no? El tema del crédito. Vas haciendo crédito. A mí me encanta que ya tengo varias tarjetas de crédito de bancos norteamericanos, y no con los bancos con los que tengo hipotecas, sino otros que han decidido, gracias al score, darme crédito igual que en España. Claro que recuerden que las tarjetas de crédito no son para usarlas más que de forma positiva. Eduardo Aguilera, ¿qué opina? Que hay que diversificar siempre y cuando sean ladrillos. Entonces está muy bien porque tus ladrillos representan otras monedas, tus ladrillos te abren un mundo de posibilidades, pero siguen siendo ladrillos. Y recuerden que la inversión en bienes raíces es la inversión más resiliente. Estés donde estés, tus ladrillos van a permanecer teniendo valor y van a permanecer teniendo rentabilidad, siempre y cuando estés bien asesorado de dónde invertir. Y para eso acércate a Vive de las Rentas, /invierte y pide una asesoría gratuita. Gracias, Eduardo Aguilera. O encuéntrenos, por favor, nos encuentran en las redes a Eduardo Aguilera como Eduardo Vive de las Rentas. A Pablo Mateos lo encuentran en las redes sociales como Pablo Maestro de las Rentas y a su servidor como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Yo finalizo concluyendo que, bueno, pues es muy bueno diversificar, tener ingresos y crédito en diferentes países, pero muchos clientes y amigos también me han dicho que invierten fuera por tener un pie fuera de México, en el sentido de que algún día, pues ya decía Pablo, ¿no? A lo mejor quiero que mis hijos estudien en otro país, quiero quizá tener una vida distinta en la costa mediterránea o por temas de inseguridad. En fin, siempre es bueno
tener una inversión y, como dicen muchos inversionistas, un pie fuera de México, pero ya ir consolidando pues activos que te permitan vivir en otro lado. Y otros amigos, por ejemplo, o inversionistas que han invertido con nosotros en Vive las Rentas España, por ejemplo, dicen: yo todas mis rentas las voy guardando en mi tarjeta y cuando voy a Europa, al viaje anual a Europa, pues me gasto esos euros. Así es de que, pues como sea, cualquiera que sea la forma en la que quieras gastar tu dinero o reinvertirlo, pues bueno, siempre hay que diversificar con la absoluta seguridad de que en Vive las Rentas México, España, Estados Unidos o Colombia, velamos por tus intereses. Y si no quieres hacerlo con nosotros, te enseñamos cómo. Contáctanos. Y bueno, pues hemos llegado al final. Por favor, denle clic a la campanita, dejen sus comentarios en el podcast, compartan si están en las redes sociales. Gracias, Pablo Mateos. Gracias, Eduardo Aguilera. Yo soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Esto fue Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.